Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, y que estén listos para sumergirnos en el apasionante mundo de los dramas turcos, porque hoy vamos a hablar de un tema que seguro les tocará el corazón y les dejará con ganas de más. En particular, nos vamos a centrar en un momento crucial de una de nuestras series favoritas, Can Yaman, me equivoqué, perdón, estaba pensando en otro galán turco, la emoción. Hoy vamos a hablar de la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, y más concretamente, de la reacción de Demet Özdemir, o mejor dicho Sanem, ante la partida de Can. ¿Recuerdan ese momento? ¡Uf, qué drama! Pero antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan nada del contenido exclusivo que preparamos aquí, les pido que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, y que por supuesto, le den un buen like a este vídeo si les gusta la temática. Así me ayudan a saber que les interesa y puedo seguir trayendo más contenido como este. Ahora sí, arranquemos con el drama. Bueno, para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con Erkencikus, les doy un breve resumen. La serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de barrio y que se ve envuelta en una aventura al entrar a trabajar en una agencia de publicidad, donde conoce a Can, un fotógrafo atractivo y misterioso. La química entre ellos es innegable y pronto, empiezan a surgir sentimientos profundos. El problema es que, como en todo buen drama turco, la relación no es precisamente un camino de rosas. Hay malentendidos, secretos, familias involucradas y, por supuesto, muchos momentos de tensión y emoción. Para que se hagan una idea del encanto de esta serie, imaginen una historia donde la frescura de Sanem, con su espíritu soñador y su inagotable energía, choca con la personalidad enigmática y cautivadora de Can, un hombre que ha recorrido el mundo y que ha visto mucho más de lo que revela a simple vista. La trama se complica por las intrigas familiares, las ambiciones laborales y los secretos del pasado, creando una mezcla explosiva de romance, comedia y drama que engancha desde el primer episodio. La serie explora temas universales como el amor, la confianza, la lealtad y la lucha por los sueños. Vemos cómo Sanem, a pesar de las dificultades y los obstáculos, nunca renuncia a sus aspiraciones. Su determinación es admirable y su espíritu contagioso. Por otro lado, Can, con su exterior rudo y su pasado misterioso, aprende a abrir su corazón y a confiar en los demás. La evolución de sus personajes es uno de los aspectos más atractivos de la serie, y nos hace conectar con ellos a un nivel más profundo. Uno de los momentos más impactantes de la serie es cuando Can decide, por diferentes razones, alejarse de Sanem. Ya sea por orgullo, por malentendidos, o por situaciones que no terminan de controlar, la partida de Can marca un antes y un después en la historia. Y es precisamente la reacción de Sanem, la forma en que Demet Özdemir interpreta este momento, lo que vamos a analizar hoy. Porque, amigos, la actuación de Demet en este momento es simplemente magistral. Nos transmite toda la gama de emociones que una persona puede sentir ante la pérdida, el abandono, la tristeza y la desesperación. En el contexto de la historia, la separación de Can y Sanem se produce tras una serie de eventos que los han distanciado. Secretos revelados, mentiras piadosas, malentendidos y decisiones impulsivas son algunos de los ingredientes que alimentan la crisis. La partida de Can en este momento no es una decisión sencilla, es el resultado de una acumulación de frustraciones y de la sensación de que la confianza entre ambos se ha roto. Para Sanem, la partida de Can representa la pérdida de su gran amor, de su compañero, de su confidente y de la persona que la hacía sentir completa. ¿Cómo se manifiesta la infelicidad de Sanem? Bueno, para empezar, vemos un cambio drástico en su actitud. Pasa de ser la chica alegre, optimista y llena de vida, a una persona apagada, taciturna y que ha perdido la ilusión. Sus ojos, que antes brillaban con tanta intensidad, ahora reflejan una profunda tristeza. Demet logra a través de su mirada, transmitir ese vacío que siente Sanem. Es como si la luz que la caracterizaba se hubiera extinguido. La transición de la alegría a la tristeza es un proceso gradual y doloroso. Al principio, Sanem intenta aferrarse a la esperanza, a la idea de que la situación se solucionará, de que Can regresará. Sin embargo, a medida que pasan los días y la ausencia de Can se hace más palpable, la esperanza se va desvaneciendo. La tristeza se instala en su corazón y comienza a manifestarse en su mirada. Los ojos de Sanem, antes llenos de vida, se empañan, se vuelven opacos como si una niebla densa cubriera su alma.
La mirada perdida, el brillo ausente y la falta de expresión son solo algunos de los indicadores de su sufrimiento. Además de la mirada, el lenguaje corporal de Demet es crucial para entender la infelicidad de Sanem. Vemos cómo se encorva, cómo sus hombros se hunden, y cómo sus movimientos se vuelven lentos y pesados. Cada gesto, cada movimiento, nos habla de un dolor que la consume. Es como si el peso de la ausencia de Khan la aplastara. El lenguaje corporal es un poderoso comunicador de emociones. En el caso de Sanem, el cuerpo se convierte en un reflejo de su dolor. La postura encorvada, los hombros caídos y la lentitud en sus movimientos revelan la carga emocional que lleva. El simple hecho de caminar se convierte en una tarea difícil, como si cada paso fuera un esfuerzo titánico. Los brazos caen a los costados, sin energía, sin ganas de aferrarse a nada. Las manos, antes tan expresivas y llenas de vida, permanecen inertes, como si hubieran perdido su propósito. También es muy importante analizar cómo Demet expresa la tristeza a través de su voz. En esos momentos, su voz se quiebra, se vuelve más suave y vulnerable. A veces solo con un susurro, con un pequeño sollozo, consigue romper el corazón del espectador. Y es que la voz, en muchas ocasiones, es el vehículo perfecto para transmitir el dolor más profundo. La voz es un instrumento versátil que permite expresar una amplia gama de emociones. En el caso de Sanem, la voz se convierte en un reflejo de su fragilidad. La voz se quiebra, se debilita y se vuelve más suave, como si la tristeza le impidiera articular palabras con claridad. Los sollozos, los gemidos y los susurros son los sonidos que emanan de su corazón roto. Cada palabra pronunciada con dificultad transmite el peso del dolor y la desesperación que siente. La voz de Sanem se convierte en un lamento, en un eco de su sufrimiento. Otro aspecto clave de la interpretación de Demet es la forma en que muestra la lucha interna de Sanem. Vemos cómo intenta por todos los medios ocultar su sufrimiento, pero al mismo tiempo, no puede evitar que sus emociones la traicionen. Hay momentos en los que intenta ser fuerte, en los que intenta sonreír, pero la tristeza la inunda de nuevo. Esta dualidad, esta lucha interna, es lo que hace que el personaje de Sanem sea tan humano y tan cercano. La lucha interna es un elemento fundamental en la historia de Sanem. La protagonista se enfrenta a un conflicto emocional constante, dividido entre el deseo de mostrarse fuerte y la imposibilidad de ocultar su dolor. La máscara de la alegría se resquebraja, y las emociones la traicionan. La sonrisa forzada, las lágrimas contenidas y los gestos de desesperación son algunas de las manifestaciones de su lucha interna. La lucha interna de Sanem es lo que la convierte en un personaje humano y creíble. Es una mujer que sufre, pero que no se rinde, que intenta sobreponerse a la adversidad, pero que también se permite sentir y expresar su dolor. Por supuesto, no podemos olvidar los momentos de vulnerabilidad total, en los que Sanem se derrumba por completo. Son escenas en las que vemos a Demet, sin filtros, sin defensas, dejando aflorar todo su dolor. Llora, grita, se desespera y nos transmite toda la angustia que siente. Son momentos muy intensos, pero también muy hermosos, porque nos muestran la fuerza y la fragilidad de Sanem. La vulnerabilidad es el punto álgido de la expresión emocional de Sanem. En estos momentos, Demet Özdemir se despoja de cualquier artificio y se entrega por completo al personaje. Las lágrimas fluyen sin control, los gritos desgarran el alma y la desesperación se apodera de ella. El llanto es el lenguaje universal del dolor, y Demet lo utiliza magistralmente para transmitir la angustia de Sanem. Los gritos son la expresión de la frustración y la rabia. La desesperación es el sentimiento de impotencia ante la pérdida. Estos momentos de vulnerabilidad total son intensos y conmovedores, pero también revelan la fuerza y la fragilidad de Sanem. Pero, ¿qué es lo que hace que la interpretación de Demet sea tan especial? En mi opinión, hay varios factores. Primero, su talento innato. Demet es una actriz con una gran capacidad para conectar con las emociones del personaje y transmitírselas al espectador. Segundo, su dedicación y compromiso. Demet se entrega por completo a su personaje y se nota en cada escena. Tercero, su capacidad para ser auténtica. Demet no intenta imitar ni fingir, sino que se muestra tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. El talento innato de Demet Özdemir es innegable. Su capacidad para conectar con las emociones del personaje y transmitírselas al espectador es asombrosa. Su dedicación y compromiso con su trabajo son evidentes en cada escena.
Demet se entrega por completo a su personaje y se nota en cada detalle. Su autenticidad es lo que la hace tan especial. Demet no intenta ser perfecta, sino que se muestra tal y como es con sus virtudes y sus defectos. Esta autenticidad es lo que la convierte en una actriz tan cercana y querida por el público. En resumen, la partida de Cannes es un momento clave en Erkenci-Kuş, y la interpretación de Demet Özdemir es fundamental para entender la magnitud del drama. A través de su mirada, su lenguaje corporal, su voz y sus gestos, Demet nos transmite toda la gama de emociones que siente Sanem. Nos muestra la tristeza, la desesperación, la lucha interna y la vulnerabilidad de una mujer que ha perdido el amor. Es una actuación magistral, que nos conmueve y nos emociona hasta lo más profundo. ¡Bravo, Demet! El impacto de la actuación de Demet Özdemir es innegable. A través de su interpretación, nos sumergimos en el dolor de Sanem y experimentamos la angustia de la pérdida. Su habilidad para transmitir emociones complejas y contradictorias es lo que hace que su actuación sea tan memorable. Demet nos muestra la tristeza, la desesperación, la lucha interna y la vulnerabilidad de una mujer que ha perdido el amor. Su actuación es una muestra de talento, dedicación y autenticidad. Y ahora, para ir finalizando, me gustaría resumir brevemente los puntos más importantes que hemos tratado en este vídeo. Hemos analizado la reacción de Sanem, interpretada por Demet Özdemir, ante la partida de Cannes en la serie Erkenci-Kuş. Hemos explorado cómo Demet, a través de su actuación, nos transmite la tristeza, la desesperación y la lucha interna de Sanem. Hemos destacado la importancia de su mirada, su lenguaje corporal, su voz y sus gestos para entender la magnitud del drama. Y por supuesto hemos reconocido el talento y la dedicación de Demet, que hacen de su interpretación un verdadero espectáculo. En este vídeo, hemos analizado la interpretación de Demet Özdemir en Erkenci-Kuş. Hemos explorado cómo Demet transmite las emociones de Sanem, como la tristeza, la desesperación, la lucha interna y la vulnerabilidad. Hemos reconocido el talento y la dedicación de Demet, que hacen de su interpretación un verdadero espectáculo. La partida de Cannes es un momento clave en la serie, y la interpretación de Demet Özdemir es fundamental para entender la magnitud del drama. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya hecho reflexionar sobre la serie y sobre el gran trabajo de Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la interpretación de Demet? ¿Cuál fue el momento que más les conmovió? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. La interacción con la audiencia es fundamental para el éxito del canal. Los comentarios son una fuente de información valiosa que permite entender las expectativas y los intereses de los espectadores. La opinión del público es importante para mejorar el contenido y para crear una comunidad en torno a la serie. La retroalimentación de los espectadores ayuda a conocer qué les gustó, qué les conmovió y qué esperan ver en futuros vídeos. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tenemos muchas más series turcas y mucho más drama por analizar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo de Erkenci-Kuş, y por el análisis de la magistral actuación de Demet Özdemir. Esperamos que este vídeo les haya gustado, y que les haya hecho reflexionar sobre la serie y sobre el talento de Demet. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.